Muy buenos días, chicos. Vamos a continuar con las clases ahora en forma virtual de lo que estábamos viendo en el colegio. Teníamos que empezar a utilizar los prefijos en la nomenclatura común: iso, neo, sec y ter, como vieron en el cuadrito al inicio de este video. Vamos a empezar a resolver el ejercicio que está ahora en la pizarra. Y tenemos que aplicar los 5 pasos que hemos aplicado anteriormente con otros ejercicios, ¿no? Sabemos que el primer paso es encontrar la cadena principal. Si ustedes notan en el ejercicio, sabemos que tenemos que escoger uno de los extremos, el que más nos guste, para empezar a identificar esta cadena. Entonces vayan viendo cuál ustedes consideran que podría ser nuestra cadena principal. No se olviden que también, aparte de ser la más extensa, tiene que tener la mayor cantidad de ramificaciones. Si yo consideraría el extremo de la derecha, estoy tomando en cuenta ese carbono de referencia. Entonces, ya estaría enmarcando parte de mi cadena, porque contabilizando de ese extremo al carbono que tenía ahí era carbono 4. Y después es intuitivo, ¿verdad? Tenemos que ver y tratar de llegar a lo más largo. Ahí ya tenemos un problema. Tenemos 3 carbonos a cualquiera de los costados. Necesitamos ver ahí el número de ramificaciones. Para mí, considerando las ramificaciones, me conviene ir a la parte superior, porque teníamos 3. Si hubiéramos sido directos, solamente teníamos 2 ramificaciones, lo cual no era correcto. Siguiente paso es enumerar la cadena principal. De ese extremo tenemos en el carbono 2 un metil y del otro también. Nos adentramos. En el 3 no hay nada, en el 3 hay un etil. Por lo tanto, el extremo superior de la izquierda es el que nosotros escogeríamos para empezar la numeración de forma correlativa hasta el otro extremo de la cadena que hemos enmarcado previamente. Una vez que hemos realizado ese paso, el siguiente es identificar las ramificaciones presentes, que son todos los salientes de la cadena que está enmarcada, en este caso, con el recuadro rojo. Lo vamos a hacer en forma de listado. Empezamos. En el carbono 2, un solo saliente, por lo tanto sería un metil. En el carbono siguiente, que es el 3, hay 2 carbonos de ramificación, por lo tanto corresponde a un etil. En el mismo carbono 3, pero en la parte inferior, estamos viendo la forma de una mitad de cuadrado. Ya habíamos indicado que esa disposición corresponde al prefijo iso en la nomenclatura común. Por lo tanto, el nombre va a ser iso y total de carbonos que forma la estructura. En este caso son 3, ¿verdad? Entonces, le correspondería ser un isopropil. Siguiendo, en el carbono 5, si ustedes verifican, tenemos la forma de una L. Y para eso nos podemos basar también en el cuadrito que tenemos en la parte inferior derecha. Eso corresponde a un sec. Y nuevamente, total de carbonos que forma la estructura son 5, sería un sec pentil. Seguimos. En el carbono 6, son 3 carbonos, es una cadena sencilla, sería un propil. En el carbono 8, en la parte superior, tenemos 2 carbonos, por lo tanto sería un etil. Y en el mismo carbono 8, al costado, si ustedes ven bien, estaríamos viendo la forma de una cruz, que es correspondiente a un neo. Por lo tanto, sería neo total de carbonos. Son en total 6. Entonces sería un neoexil. Siguiendo en la cadena, en el carbono 10, al lado izquierdo, tenemos la presencia de un metil. Y en el mismo carbono 10,
en la parte inferior tenemos a un etil. Por último, en el carbono número 12 tenemos la presencia de un metil. Una vez que hemos realizado esto, lo siguiente es acomodar en forma alfabética con la primera letra que se vea el nombre. Ya se ha adelantado el paso 4, donde sabemos que tenemos que colocar en forma alfabética todas las ramificaciones que nosotros hemos podido identificar, ¿no? Están el etil, el isopropil por el I, acá estamos colocando los metiles uniéndolos y obviamente colocando el prefijo de repetición. El neo, exil, el 6-propil, el 5-segmentil y el nombre de la cadena principal, que como son 13 carbonos vendría a ser tridecano. Ese vendría a ser el nombre en la nomenclatura común. Ahora, no todas las cadenas les había indicado que tienen nombre en la común, pero absolutamente todas tienen en la IUPAC. Por lo tanto, tenemos que renombrar esta cadena en la nomenclatura IUPAC. Y para eso, a la nomenclatura IUPAC no le gustan los prefijos de forma, es decir, el iso, el sec y el neo. Vayámonos al 3-isopropil, que estaría en esa posición. Para nombrar en la nomenclatura IUPAC, se tiene que empezar a enumerar del carbono unido a nuestra cadena principal. Por lo tanto, este sería el 1. Y buscar la cadena más larga, similar a la cadena principal. Al costado abajo tengo 2. Iremos hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser el nombre de la ramificación del carbono 3 en lo que vendría a ser ahora la nomenclatura IUPAC? Obviamente tenemos que colocar el 3 de la posición y tendríamos que abrir paréntesis, porque no puede haber choque de números de diferentes partes. Y colocar lo que sale de la cadena que hemos enumerado. Y sale un carbono del carbono número 1. Por lo tanto, tendría que ser 1, metil. ¿Y sobre quién está este metil? Sobre una cadena enumerada de 2 carbonos que vendría a ser un etil. Listo. Si vamos al carbono 5, sucede exactamente lo mismo. Yo enumero a partir de ese carbono y siempre buscando la cadena más larga, la cual no me conviene que sea en la forma lateral, sino hacia abajo. Entonces tendríamos en total 4 carbonos en nuestra ramificación principal. Nuevamente, para la nomenclatura IUPAC, coloco el número del carbono de la cadena principal, que sería el 5, abro paréntesis y coloco el saliente, que en este caso es este carbono que sale del carbono 1. Entonces, del carbono 1 sale un solo carbono, que sería un metil, y mi cadena ramificada principal de 4 carbonos, que sería un butil. Y por último, tenemos que hacer lo mismo con lo que viene en el carbono 8. Lo propio, empezamos a enumerar del carbono unido a mi cadena principal, buscamos la cadena más larga, que en este caso a cualquiera de los extremos llegó a 4, iré al costado, ¿y cuál vendría a ser el nombre? Colocamos la posición, y en este caso, del 3 para arriba y del 3 para abajo, que podemos unir ya que es la misma ramificación, tendríamos un dimetil, y la cadena ramificada más larga es de 4 carbonos, por lo tanto sería un butil. Esos vendrían a ser los nombres en la nomenclatura IUPAC. Bueno, ahora vamos a continuar con el ejercicio renombrando el compuesto que ya teníamos en la nomenclatura común, en la nomenclatura IUPAC. Para esto ya tenemos las ramificaciones ordenadas, solamente estamos subrayando las que tenemos que cambiar el nombre. Estas son las que no vamos a colocar y en vez de esas vamos a colocar las renombradas, que las vamos a poner ahora con un puntito para darnos cuenta cuáles son. Estas ramificaciones que ya están entre paréntesis se acomodan de acuerdo a la primera letra que se vea en el nombre. Es decir, esta irá con M y esta irá con D.
Por lo tanto, si vamos a nuestra base que teníamos en la nomenclatura común, recuerden que esta ramificación se ha acomodado con la letra E. Esta empieza con D. La D está más antes que la E en orden alfabético. Por lo tanto, el nombre en la IUPAC tendría que empezar a partir del carbono 8. Voy a colocarlo ya con un solo color, por favor, para hacerlo un poquito más dinámico. Vendría aquí el dimetil butil. Ya está considerada esta. Continuamos con la base, ya que después tenemos que llegar a la letra M. Tendríamos que seguir con el 3, 8, 10, trietil, el iso ya no se va a tomar en cuenta, y aquí ya estaríamos llegando a la letra M. Pero en este caso, estos metiles están directamente unidos a la cadena principal. Por lo tanto, son más importantes que estos que están unidos a una ramificación. Es así que los que están directamente unidos se los tiene que considerar en principio. Entonces continuaríamos copiando la base que tenemos. Listo. Y hemos llegado hasta acá. Y a partir de aquí, obviamente el neo ya no lo vamos a copiar, tenemos que introducir estos dos. Este es metil-etil, metil-E, este es metil-butil. La B va más antes que la E. Por lo tanto, a continuación tendríamos que copiar el 5, y en este caso sería 1-metil-butil. A continuación tendríamos que colocar la ramificación del carbono 3, que vendría a ser 1-metil-etil. Con lo cual ya habríamos completado de haber hecho el cambio de los nombres de la nomenclatura común a la nomenclatura IUPAC. Volvemos a la base. Nos hemos quedado acá. Habíamos indicado que ya no teníamos que copiar el neoexil, pero el 6-propil sigue siendo parte de nuestra cadena. Por lo tanto, a continuación entraría el 6-propil. El 5-secpentil tampoco ya lo colocamos. Y por último, seguimos con la cadena principal de 13 carbonos. Este sería el ejercicio completo. Y ya saben ustedes que cuando tenemos las cadenas de carbonos, para que esté realmente un 100% completo, tendríamos que hacer la saturación. Aquí tenemos un segundo ejercicio, que también sabemos que pueden estar en el estilo de barras. Los pasos ya sabemos también que son exactamente los mismos. Es decir, el primero es buscar nuestra cadena principal, la secuencia más larga, en este caso de vértices. Para mí, me parece más sencillo empezar por el lado izquierdo. A ver, si tomamos en cuenta y de referencia este carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. No hay donde perderse, yo empezaría mi cadena por este lado. ¿Sí? Ese era nuestro carbono de referencia, entonces continuemos buscando la secuencia más larga de carbonos. Obviamente no me conviene terminar en la parte inferior, no me conviene en la superior, no me conviene en la inferior, no me conviene en la superior. Hasta ahí ya tenemos marcada gran parte de nuestra cadena. Acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí tendríamos que ver lo que viene a ser la cantidad de ramificaciones. Si vamos a la parte inferior, esta se convertiría en una sola ramificación. Si vamos y terminamos en este extremo o en este otro, por ejemplo, si terminamos acá, tengo 2 ramificaciones. Si terminamos este lado, también 2. Entonces nos convendría terminar la secuencia en cualquiera de esos 2 vértices. Yo lo voy a hacer al costado. Listo, ya tenemos la cadena principal. Segundo paso, enumerar del extremo más cercano a una ramificación. 1, 2, ya tengo ramificación. 1, 2, 3.
ya no hay más donde perderse. Ese extremo tiene más cercana a la ramificación. Por lo tanto, empezamos a enumerar a partir de él. Ya sabemos que es por la parte interna del vértice y siempre en forma consecutiva. Nuevamente tenemos 13 carbonos. El siguiente paso es identificar las ramificaciones. Y para darnos cuenta lo vamos a hacer nuevamente en forma de listado. Empezamos. En el carbono 2 tengo un vértice. Por lo tanto, en el carbono 2 yo tendría la presencia de un metil. Siguiendo, está el carbono 3, donde hay 2 vértices. Por lo tanto, estaríamos frente a un etil. En el carbono 4 ya tenemos una forma que la podríamos reconocer como una Y. Y cuando la Y está del lado contrario a la unión de mi cadena principal, habíamos indicado que esto era un iso. Entonces en el 4 estaríamos advirtiendo la presencia de esta forma, y cuando utilizamos iso tenemos que colocar la cantidad total de carbonos presentes en la estructura. 1, 2, 3, 4 carbonos en total. Por lo tanto, esto sería un isobutil. En el carbono 5, también podríamos reconocer la presencia de otro prefijo a utilizar. Si se dan cuenta acá, tenemos la X directamente unida a la cadena principal. Y eso es característica de un ter. Nuevamente, colocar la cantidad total de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Sería entonces un terpentil. En el 6, un solo vértice, por lo tanto tenemos un metil. Y ahora vamos al carbono 7. No todas las ramificaciones van a tener nombres en la nomenclatura común. Los nombres ya hemos establecido que son iso, neo, sec y el ter. Este de acá, si ustedes recuerdan las figuras que les he mostrado, no se identifica con ninguna de ellas. Entonces, al no identificarse, yo no puedo utilizar un prefijo de forma. Solamente voy a tener que nombrar en la nomenclatura IUPAC, con puro números. Y recordando, se numera del carbono unido a mi cadena principal. Busco la cadena más larga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Obviamente me conviene terminar en el extremo de aquí abajo. Y enumero de esa manera y nombro como ya sabemos. Empezamos con el carbono proveniente de la cadena principal, que sería el 7. Tengo que abrir paréntesis porque tengo que considerar otros números que están dentro de la cadena. Acá nuevamente se toma en cuenta el orden alfabético. Fíjense, del carbono 1 salen 2 carbonos, que sería un etil, y del 2 sale un carbono, que sería un metil. En orden alfabético tendría que colocar 1 etil, guión, 2 metil, y mi ramificación principal corresponde a 4 carbonos, por lo tanto sería un butil. Esa sería la forma correcta de nombrar la ramificación del carbono 7. En el carbono 8, 2 vértices, estamos frente a un etil. En el carbono 9, si vemos al lado derecho, un solo vértice, que nos indicaría la presencia de un metil. Y nuevamente en el carbono 9, pero ahora al lado izquierdo, nuevamente podemos advertir la forma de una Y. Y eso hemos indicado que es un iso. ¿Cuántos carbonos están presentes? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, tenemos un isobutil. Y estamos terminando. En el carbono 10 y en el 11 tenemos metiles. Metil, metil. Listo. Siguiente paso es acomodar todo esto en orden alfabético.
Y como hemos utilizado prefijos de forma, isos y teren para este ejercicio, empezaríamos ordenando en la nomenclatura común. La primera letra que se vea, es decir, acá sería la M, la E, la I, la T, la M, la E, la E, la M, la I, M y M. Nuevamente hemos adelantado el paso número 4, que es acomodar en orden alfabético las ramificaciones que previamente hemos identificado. Acá, los cetiles directamente unidos a la cadena principal, al ser más importantes, tienen que ir adelante. Ese que también empezaría con la letra E iría posteriormente. Los isobutiles los hemos unido con su correspondiente prefijo de repetición por la letra I, al igual que los metiles. Y por último va el terpentil. El siguiente paso sería cambiar este nombre a la nomenclatura IUPAC. Y sabemos que en la nomenclatura IUPAC no le gustan prefijos de forma. Es decir, que no deberíamos colocar al isobutil ni al terpentil. Entonces, vayámonos nuevamente a nuestro listado. ¿Qué teníamos que hacer para modificar el nombre en la nomenclatura IUPAC? Ir a la ramificación y enumerar del carbono directamente unido a la cadena principal. En este caso, este es el 1, este sería el 2 y este sería el 3. El nombre en la IUPAC, por lo tanto, vendría a ser en el 4, abro paréntesis, ¿qué hay en el 4? Del carbono 2 sale este metil, entonces vendría a ser 2-metil, y mi ramificación enumerada y más grande corresponde a un propil. Si nosotros vemos el nombre acá, en el 4 y en el 9 hay exactamente lo mismo. Por lo tanto, el nombre del 9 obviamente va a ser igual. 2-metilpropil. ¿A quién más debíamos cambiar el nombre? Al 5-terpentil. Exactamente igual. Ubicamos al 5-terpentil, enumeramos del carbono unido a mi cadena principal. En este caso no me conviene terminar al lado izquierdo, ni arriba ni abajo. Iremos al lado derecho. Este es el 2 y este es el 3. Colocamos la posición de mi cadena principal, que es en el carbono 5, paréntesis. Y del carbono 1 sale un metil y sale otro metil. Por ser la misma ramificación, sabemos que podemos unirla. Sería 1,1 dimetil propil. Estas que están al costado son las únicas que ahora tenemos que introducir sobre la base que ya tenemos. Siempre viendo la primera letra. M, D, M. Ahora, acomodémosla en la nomenclatura IUPAC. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos la base. Volvamos a copiar desde acá, ¿no? Tengo que considerar la E y aquí tendría que considerar la D. Obviamente la D va más antes que la E, por lo tanto empezaríamos con esa ramificación. 1,1 dimetilpropil. Listo. Luego volveríamos a la base, ya que estaríamos con la E, y recién tendríamos que llegar a la letra M de allá. Entonces volvemos al nombre en la nomenclatura común y continuamos copiando. 3,8 dietil. Este se va a volver a repetir. El mismo nombre en ambas nomenclaturas, ya que no tiene un prefijo de forma que nosotros podríamos emplear. Este subrayado lo obviamos. Estos son metiles directamente unidos a la cadena principal, como estos de acá. Por lo tanto, al ser más importantes, van a ir antes de los otros metiles que estaríamos identificando en las ramificaciones renombradas. Como ya hemos llegado a la letra M,
Ahora sí nos corresponde introducir estos dos. Acá tenemos una pequeña variante, ¿ya? Cuando tenemos ramificaciones sencillitas, es decir, un solo prefijo de cantidad de carbonos, los prefijos de repetición son los que ya hemos aprendido, di, tri, tetra y demás. En este caso del 4 y el 9, las ramificaciones se podría decir que son compuestas. Tiene dos prefijos de cantidad de carbonos. Por lo tanto, los prefijos de repetición no pueden ser los mismos que utilizamos en cadenas pequeñas. Cuando se repite dos veces, ahora se utiliza el prefijo bis. Y se copia el nombre que habíamos renombrado al costado. 2-metilpropil. ¿Ya? Entonces, ahora es esa una de las modificaciones que nosotros tenemos que hacer con este tipo de cadenas. Nos hemos quedado acá. Este no va porque ya está renombrado. Y lo último que nos faltaría es colocar el nombre de la cadena principal. Este pequeño cuadrito es para diferenciar los prefijos de repetición que se utilizan en ramificaciones sencillas y en ramificaciones combinadas. ¿Cuáles son las ramificaciones sencillas? Las pequeñitas, metil, etil, propil, las que tienen un solo nombre de cantidad de carbonos. Si se repite dos veces, por ejemplo, 2 etiles, será dietil. Si se repitiera 3 veces, por ejemplo, un propil, sería tripropil. Con 4 sabemos que es tetra, con 5 penta, 6 hexa y así sucesivamente. ¿Cómo son las ramificaciones combinadas? Son las que tienen dos prefijos de cantidad de carbonos, ¿sí? Metiletil, etilpropil. Entonces, si es que se repitieran esas ramificaciones, no podemos colocar los mismos prefijos que utilizamos para las sencillas. Estos prefijos cambian. Cuando se repite dos veces, que hemos visto en el ejemplo anterior, ahora se utiliza bis. Si se repitiera 3 veces, se utiliza tris. En 4 es tetraquis y a partir del 4 solamente se agrega la terminación quis a todos los prefijos. En el 5 sería pentaquis, en el 6 hexaquis, heptaquis y así sucesivamente.